Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Algo anda sucediendo con la bocina, pero damos gloria al Señor que nos permite estar hoy ya conectados aquí, hermanos, en esta cita que tenemos casi todos los días, menos los miércoles, a las 8 de la noche. Todos los días a las 8 de la noche, excluyendo miércoles. Hoy, los domingos, hemos apartado este tiempo para hablar acerca de temas escatológicos y en esta ocasión, ¿verdad? Corresponde a este tema que son las 70 semanas de Daniel, un tema verdaderamente interesante, hermanos, ya que es una cuenta regresiva, es una cuenta regresiva que vamos a explicar, vamos a continuar explicando. Ya comenzamos el domingo pasado. Quiero invitarles para orar, pero agradecemos también al Señor por la vida de la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayan Yamilet, mi hija, y damos gracias al Señor. Padre, bendecimos tu nombre esta noche. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Es un privilegio, Señor. Yo tengo bien sabido que este es un privilegio, que es una bendición, que, Señor, a ti te plujo tomarme en cuenta para predicar tu palabra y que, Señor, yo quiero decirte una vez más, heme aquí. Habla, Señor, ministranos, toma nuestras vidas en tus manos y que hoy, Señor, seamos edificados. Yo llamo en esta noche al espíritu de sabiduría y de revelación sobre cada uno de tus hijos y sobre mi vida. Amén. Bien, amados hermanos, esta semana pasada estuvimos hablando acerca del inicio de las 70 semanas y vamos a leer, voy a poner aquí rápidamente, ¿verdad? Esta cita, Daniel capítulo 9, verso 24, que nos dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando de Israel, de Jerusalén, para poner fin a la transgresión. Fíjese cuál es el propósito y qué es lo que se va a hacer en este tiempo, en esas 70 semanas, que es una cuenta regresiva en el reloj de Dios. Dice que es para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad. Habla de los 3 niveles de ofensas que se hacen a Dios. Porque hay niveles, hermanos. Está la transgresión, el pecado y la iniquidad. Y luego dice, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Hermano, hay muchas cosas que explicar de ello, porque, hermano, está hablando ahí, ¿verdad?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los efectos, está hablando de la justicia que el Señor va a venir a poner en este mundo, hermanos, y también, ¿verdad?, la visión, la profecía que se va a cumplir. Pero también, hermanos, nos habla en esta parte de este versículo, nos dice para ungir el lugar santísimo. Entonces está hablando de un tercer templo. Entonces, hermanos, cuando se habla de semanas, el término semana viene del hebreo sabúa y se refiere a una unidad de 7, dijimos la semana pasada. Y eso es importante tomar en cuenta en la interpretación de la Biblia, porque algunos aspectos se pueden tomar de manera literal, pero otras son simbólicas, como en el caso de las semanas de Daniel. Está hablando de manera simbólica y profética. Entonces, vemos acá, esto fue lo que vimos la semana pasada, y pusimos un ejemplo. Las 70 semanas que menciona el libro de Daniel no son semanas literales de 7 días cada una, sino que hace referencia a semana de años. Es decir, una semana son 7 días en lo literal, pero profética y simbólicamente son 7 años. Por eso, y está basado en Levíticos 25:8. La misma Biblia, hermanos, nos
bueno, la Biblia se interpreta sola, ¿sí? Cuando la estudiamos y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Ok, entonces aquí yo puse, hermanos, no sé si se alcance a ver allá arriba, el inicio de las 70 semanas de Daniel. Y hablamos, ¿verdad?, que hubieron por 4 órdenes. La primera, el mandato de Ciro, el segundo, el mandato de Darío, el tercero, el decreto de Artajerjes, y el cuarto, que fue el definitivo, que es desde donde comienzan las 70 semanas, que es el permiso de Artajerjes. Mire, ahorita sí dice Jerjes. Artajerjes, en el año 445 antes de Cristo. Estamos hablando de una línea de tiempo. Y en esta misma línea de tiempo vamos a estar viendo cómo se va desarrollando las 70 semanas. Entonces dice Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta el Mesías príncipe. Fíjense que ahí se está hablando de un Mesías príncipe. Habrá 7 semaas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es interesante, hermanos, porque vamos a irlo desarrollando poco a poco. Este periodo describe la duración exacta en que se iban a reconstruir los muros de la ciudad y su templo, siendo este periodo, hermanos, de 49 años. ¿Sí? Del permiso que dio Artajerjes en el año 445 antes de Cristo, hermanos, se llevó a cabo un periodo de 49 años, y es decir, que fueron, como decíamos acá, déjenme ponérselo para recordar. Miren, aquí, habrá 7 semanas. 7 semanas proféticas, estamos hablando de 7 por 7, 49. Entonces, por eso, regresé un poquito para que usted y yo refresquemos esto. 7 por 7 es igual a 49. ¿49 qué? 49 años. A pesar de esta autorización, hermanos, siempre hubo oposición por parte de los enemigos del pueblo de Israel. Pero fueron 49 años que duró la restauración, hermanos, de la ciudad, de los muros de Jerusalén, ¿sí? Dice Nehemías 2:10. Aquí está ¿cómo decimos? La lucha que hubo para que se lleve a cabo, hermanos, la restauración. Aquí debo señalar algo, hermanos. Dios ha dado órdenes ya de bendecirnos, de llevarnos a una victoria segura, pero no quiere decir eso que no vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos críticos. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, le dijo como 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Eso significa que iba a pasar momentos de batallas. Entonces, dice Nehemías 2:10, pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjese que nuestros enemigos, incitados por el maligno y a veces por su propio corazón, hermanos, les disgusta muchísimo, porque dice que es en extremo, que alguien quiera ayudar a otros o a los hijos de Dios, que alguien quiera bendecir a los hijos del Señor. Entonces, hermanos, pero Dios va a cumplir sus promesas, hermanos, a pesar de. Por eso dice el Salmo capítulo 23, aderezas mesa, ¿sí?, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, me preparas un banquete, una fiesta, una celebración, y ahí están los enemigos viendo cómo Dios me bendice. Amén. Así que
a pesar de las situaciones que usted viva, de los momentos críticos que atraviese, Dios va a bendecirnos. Amén. O a bendecirles. Este periodo, hermanos, culminó con la restauración de los muros de Jerusalén y entonces se inicia la cuenta regresiva para la venida del Mesías príncipe. Es decir, desde el día que Artajerjes dio la orden y el permiso para reconstruir, hermanos, a Jerusalén y los muros, hasta que se logró, hasta que se finiquitó esa obra, pasaron 49 años. Ahora, 62 semanas. Veamos esto que nos dice la Biblia acá. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Bueno, pero yo quiero que nos enfoquemos a lo que estábamos hablando acá del Mesías. Sí, y vamos, este texto lo vamos a ver más adelantito. Dice que al final de estas 62 semanas, aquí, después de las 62 semanas, cuando se cumplan las 62 semanas, hermanos, va a ocurrir el ungimiento del Mesías. Eso lo leímos acá en una de las diapositivas anteriores, que estamos hablando. A ver, déjenme, porque yo no quiero que usted o yo nos vayamos a... Mire, estamos hablando acá de Daniel capítulo 9, verso 25. Amén. Donde habla del ungimiento del Mesías. A ver, me anda fallando aquí el Daniel capítulo 9, verso 25. ¿Sí? Aquí encontramos: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, cuando habla aquí del Mesías príncipe, hermanos, se está hablando del ungimiento y del bautismo del Mesías, que es Jesucristo. Fíjese lo que estoy diciéndole, porque eso es interesante. Y veamos acá la explicación. Al final de estas 62 semanas se cumplirá la llegada del Mesías príncipe. Es decir, después que se restauró, hermanos, los muros, la ciudad, entonces vendría el Mesías príncipe, pero no en su nacimiento. Aquí no está hablando del nacimiento, sino está hablando del ungimiento por el Espíritu Santo del Mesías. Porque aquí hay que resaltar lo siguiente, hermanos: la palabra Mesías en hebreo significa ungido. Y su equivalente en el griego es Cristo. Entonces, cuando nosotros ya decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Mesías o Jesús el ungido. ¿Ok? Entonces, veamos pues que en Lucas capítulo 4, verso 18, ¿ven? ¿Ya? Es que tenemos acá a una hermana que es la escriba. Bueno, para que usted pueda hacer sus anotaciones también. Lucas 4:18 nos habla del ungimiento del Señor. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces aquí, hermanos, de lo que se está hablando en Daniel capítulo 9, verso 25, es de el Mesías príncipe, es decir, de el líder ungido por el Espíritu Santo, pero también bautizado en agua. Mire, para que sucediera este acontecimiento debían pasar un total de 62 semanas. Por eso dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, recuerde que son 70 semanas de Daniel. Ya pasó hasta aquí donde hemos hablado, pasaron ¿qué? 7 semanas. ¿Sí? Desde que se dio la orden o el permiso para reconstruir hasta la construcción, hasta que se finiquitó, pasaron 7 semanas proféticas, que son 49 años.
Ya se cumplieron 7 hasta donde vamos hablando. Ahora, cuando aparece el Mesías príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo, ya han pasado 62 semanas, ¿sí? Que vienen siendo, proféticamente hablando, 62 semanas proféticas o simbólicas, y las multiplicamos por 7, que son 434 años. 434 años desde que se finiquitó o se terminó el trabajo, la reconstrucción, la restauración de Jerusalén, de la ciudad, de los muros de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, hasta el ungimiento del Señor Jesucristo, hasta su bautismo, pasaron 434 años. Y ahí lo dice, después de la reconstrucción de los muros de la ciudad, hasta el momento de ser ungido y bautizado en el Jordán por el Espíritu Santo. Ok, Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Ahí encontramos, hermanos, cómo se va cumpliendo la palabra del Señor, hermanos, de manera puntual, de manera exacta. Entonces, aquí ya estamos hablando de 7 semanas que pasaron y 62 más. Ya llevamos 69 semanas. Y ahí vamos a continuar. Entonces, Hechos 10:38 nos corrobora que el Mesías príncipe es el ungido. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, Jesucristo vino a eso. Fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Y anduvo, hermanos, haciendo el bien y sanando, y todavía lo sigue haciendo por medio de su iglesia, por medio de sus siervos, por medio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que el Señor no ha dejado de hacer obras portentosas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, vamos a ver otros aspectos que se deben tomar en cuenta en este periodo. Veamos acá. Después de las 62 semanas, Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías o al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí, hermanos, estamos hablando, mire, dice después. Ya hablamos de las 7 semanas que se cumplieron, y ahora 62 semanas que se cumplen con el ungimiento y el bautismo de Jesucristo, o de Jesús, que es el Mesías, el Cristo, el ungido. Pero luego dice, después de las 62 semanas. Esa palabra después es muy inquietante y muy importante. La palabra hebrea que se utiliza para describir después es achar, y denota un tiempo no inmediato. Fíjese, después. Es decir, que hay un lapso entre un acontecimiento y otro. Cuando uno dice lapso de tiempo es un pleonasmo, porque un lapso es un periodo de tiempo. Es decir, que hay un lapso o hay un tiempo entre un acontecimiento y otro. ¿Sí? El ungimiento y el bautismo, o el bautismo y el ungimiento del Mesías, es un evento. Pero, hermanos, que al Mesías se le va a quitar la vida, o que él va a entregar su vida, hermanos, ese es otro acontecimiento, que no ocurren al mismo tiempo. Así el Señor Jesús, dice la Biblia, porque ahí lo encontramos en la palabra, fue ungido y cumplió su ministerio, y en el año 33 de su vida,
aproximadamente, Él entregó su vida por nosotros. Murió en la cruz del Calvario. Entonces ahí se está cumpliendo Daniel 9:26, después de las 62 semanas. Y aquí donde estamos hablando, hermanos, que el Mesías entrega su vida por nosotros, comienza un tiempo de gracia, un tiempo en el que el Señor nos regala a nosotros de su misericordia, un lapso, un periodo, la era de la iglesia, que, hermanos, va a terminar cuando inicie la última semana de Daniel. Ya llevamos 7 semanas, más 62, son 69 semanas, pero falta una semana. Y aquí se puso una pausa. El Mesías entrega su vida por nosotros, resucita al tercer día. Y, hermanos, en la Biblia dice que con una lanza, ¿sí?, le introdujeron una lanza en su costado y salió sangre y agua. De manera que ahí se da, hermanos, el nacimiento de la iglesia. Es como cuando a Adán el Señor lo envolvió en un sueño profundo y abrió su costado, hirió su costado, y de su costado, de su costilla, le sacó a su compañera, a su amada. Ahora Jesucristo está inmerso, hermanos, en la muerte. Él entregó su vida, cayó en un sueño. Entonces dice la Biblia que le hiere en su costado, y eso tiene una, ¿cómo decirlo, hermanos? Tiene una simetría espiritual tremenda, maravillosa, porque ahí es cuando la iglesia, todo aquel que recibe a Cristo y cree en Él, en su muerte y su resurrección, entonces, hermanos, venimos a ser parte de la amada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces continuamos. Luego dice la Biblia, hermanos, aquí en Daniel 9:26, que viene el pueblo de un príncipe, o el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahí lo encontramos aquí en Daniel 9:26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice. Y en rojo dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, ¿esto qué significa, hermano? Esta parte del versículo no dice el príncipe, sino dice un príncipe. Porque sí va a venir uno que se dirá que es el príncipe. Pero, hermanos, este es un príncipe. Eso significa que en el idioma hebreo no se refiere a una persona de un linaje real, sino que su significado primario es un líder. Y hace referencia a un líder mundial que hará pacto con el pueblo judío por una semana. Pero que al que se está refiriendo aquí, hermanos, sí es un líder, pero no necesariamente, o sí es un anticristo, es una persona que está en contra de las cosas del Señor, pero hace referencia a un líder romano, porque eso se refiere, hermanos, a lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Porque dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces, mire, el historiador judío Josefo relata lo sucedido en su libro Las guerras judías. El emperador Tito, hijo de Vespasiano, ese es el líder. Y esto, hermanos, se encuentra, creo que en el capítulo 24, donde le preguntan al Señor, Señor, ya viste el templo, qué hermoso, ¿qué te parece? Y el Señor dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo será destruido, pues.
No quedará piedra sobre piedra en ese templo. Y entonces hace referencia, hablando históricamente, de lo que sucedió en el año 70 con este emperador Tito, que era hijo de Vespasiano. Vespasiano, bueno, dice, este hombre sitió Jerusalén debido a una revuelta judía. Se rebelaron. Y este pueblo destruyó el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén. Este pueblo fue Roma. Por eso dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y luego dice, este evento nos proyecta proféticamente la ciudad en donde se manifestará a futuro el anticristo. Este líder saldrá de la consolidación de la Unión Europea como una sola nación. Recuerda que ya todo se va acomodando, hermanos, todo se va ordenando en el mundo para que venga y haya un solo gobierno, una sola moneda, un solo, una sola constitución a nivel mundial, una sola religión. Todo se está preparando. Así que, pero aquí entonces estamos hablando de Tito, lo que sucedió después de la semana 62. ¿Ok? Pero también hace referencia proféticamente, hermanos. Mire, las profecías tienen como un doble o un triple cumplimiento. El cumplimiento para el momento, el cumplimiento a mediano plazo y el cumplimiento a largo plazo. Hay varios ejemplos, pero no los tengo ahorita pues en este tema. ¿Ok? Entonces veamos, voy a explicar y con esto vamos a estar terminando la línea de tiempo de la semana 70, de las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Porque no es lo mismo las semanas 70 de Daniel que las 70 semanas de Daniel. El orden de los factores sí altera el producto en la Biblia. Ok, veamos entonces. Aquí se dio el permiso. Artajerjes dio el permiso en el año 445 a.C. No sé si usted lo alcanza a ver, pero si no lo puede leer, léalo así. Ok. De aquí a la restauración de los muros de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, hay 7 semanas. 7 por 7, 49 años. ¿Ok? Y luego, de la restauración de los muros de Jerusalén hasta la unción y el bautismo del Mesías, hay 62 semanas, que son 434 años. 434 años. Y luego de eso, hermanos, viene entonces, dice, después de las 62 semanas, después, ¿qué pasó? Después de esas 62 semanas, el Mesías entrega su vida por nosotros. ¿Sí? Y luego de eso, hermanos, después de las 62 semanas, viene el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y trae devastación en Jerusalén. Todo esto tiene una relación, porque acá se construyó. Pero allá, hermanos, los romanos vinieron a destruir. Entonces, hasta aquí ya van 69 semanas y son 70. O sea que es una cuenta regresiva. 7, 62 y queda una. En cada uno de estos puntos, los puse aquí, hermanos, así, porque son como pausas que se pusieron. Y aquí se puso una pausa. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y hermanos, en esta parte de aquí, entonces inicia la era de la iglesia. Amén. Ahora, ¿qué pasa entonces? Que queda una semana. Faltan 7 años
Le queda una semana profética, una semana simbólica, que son 7 años. La última semana de Daniel. Y todo coincide, hermanos, perfectamente, como cuando usted ya está terminando todo el rompecabezas y le queda una pieza por poner. Y esa pieza es exacta. No hay pierde. Queda una semana por cumplirse. Y esa semana, la Biblia dice, hermanos, que cuando la iglesia sea llevada con el Señor, hermanos, a las bodas del Cordero, aquí déjeme decirle que las bodas del Cordero, hermanos, van a durar 7 años. Las bodas de los judíos duraban 7 días. Y todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, hermanos, es para nuestra enseñanza y son sombra de lo que había de venir o de lo que ha de venir. De manera que las bodas de los judíos, 7 días, hermanos, es lo que va a suceder. 7 años va a estar la iglesia en las bodas del Cordero. Pero ¿qué va a pasar en ese tiempo en la iglesia, en la tierra? Que dice la Biblia que va a haber 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y cuando hablamos de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, si sumamos son 7 años. Coincide, exacto. Hermanos, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El Señor prometió, hermanos, que vendrá y se va a cumplir. Y nos ha dejado señales y nos ha dejado su palabra para que la entendamos, para que la estudiemos, para que la prediquemos. Jesucristo viene pronto. Cuando se termine la era de la iglesia, que la era de la iglesia, hermanos, está comprendida de aquí hasta donde el Señor diga, hasta que suene la trompeta y la iglesia se vaya, hermano, la novia, porque va a haber gente de la iglesia que se va a quedar. Entonces, cuando la iglesia vaya al bimá de Cristo y pase, hermanos, en el tribunal de Cristo, y unos sean aprobados y otros sean reprobados, ahí comienza, hermanos, la última semana de Daniel. Y no tarda y comienza. No tarda y comienza. Estamos ya en víspera, estamos ya esperándolo. Necesitamos prepararnos, buscar de Dios, pedirle perdón, arrepentirnos, dejar la altanería, la soberbia, dejar, hermanos, el pecado, aquello que nos está agobiando, toda carga, todo peso, hermanos, toda opresión o toda amargura. Presentémosla al Señor y digamos: Señor, límpiame, purifícame. Yo quiero ser salvo, yo quiero ir contigo. No solamente quiero la salvación, sino que yo quiero el galardón del arrebatamiento. Porque va a haber gente salva que se va a quedar en la tribulación, en la gran tribulación. Porque el arrebatamiento, hermanos, es un galardón que se debe ganar, esforzándose, siendo valiente, obedeciendo, buscando al Señor cada día, levantándose a pesar de las caídas. Así que yo le invito, hermano, a que esta noche nos pongamos a cuenta con el Señor, y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar hablando de la última semana de Daniel, la semana 70. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por esta palabra. Te agradezco, Señor, por los hermanos y hermanas que están oyendo tu palabra. Ministralos, ayúdalos, libértalos, rompe toda atadura, reprende toda obra del maligno en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, obra milagros y prodigios, maravillas, sanidades, Señor, liberación, Padre eterno, restauración en el nombre de Jesús. Por esta palabra que hemos enseñado y que estamos predicando, Señor,
venga restauración a los hogares, venga restauración a las vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, que aquellos que en estos días han pasado momentos difíciles, aquellos hogares que han, Señor, llegado hasta hablar de divorcio, que en el nombre de Jesús, en una semana literal, Señor, se restauren estas familias. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor mío, yo te ruego que tu gracia venga, Señor, sobre tus hijos y tus hijas, sobre aquellos que confían en ti, Señor. Haya salvación, sanidad, liberación, restauración. Que venga la revelación y la sabiduría de parte tuya, Padre. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les esperamos el día de mañana. Hemos estado, bueno, déjenme, como tengo todavía un tiempecito aquí, yo quiero decirles que estamos hablando, hermanos, esta semana de un tema que yo espero que usted se conecte, ¿verdad? Mañana a las 8 de la noche estamos hablando de este tema, el antídoto en tiempo de plagas. Conéctese, hermanos, por favor, es una invitación, ¿verdad? No es, pero yo hablo con los hermanos que estoy pastoreando, conéctense, porque a veces, ¿verdad? No se conectan y están haciendo otras cosas en la hora de que estamos predicando. Entonces yo le invito para que usted sepa, hermanos, que el Señor tiene un propósito para usted y para nosotros también. Dios le bendiga, que Dios les guarde mañana a las 8 de la noche. Dios les bendiga, que pasen un buen día.